Héctor, que estáis... Sí, vale, perfecto. ¿Veis ahora la pantalla? Ahora sí, de acuerdo. No voy a poner el vídeo para que, o sea, porque al final así no es necesario que veáis mi cara para esto y a lo mejor así la conexión va mejor, ¿vale? Si en algún momento volvéis a tener problemas, me volvéis a avisar. Muchas gracias. Bien, entonces, continúo, ¿vale? Como os decía, un ejemplo de ransomware es lo que se conoció como el virus, que en realidad no era virus exactamente, de la policía, ¿vale? No era virus en el sentido que hemos visto, ¿vale? Se produjeron distintas variantes desde el 2011 adaptadas a cada país. Entonces, dependiendo del servidor, vamos a decir, al que se conectaba el ransomware, detectaba hacia geolocalización por la IP y tal, y entonces te mostraba pues imágenes que tienen que ver con las fuerzas de seguridad de tu país. En el caso de España, pues el Cuerpo Nacional de Policía, en algunos casos la Guardia Civil, pero casi todos optaban por la Policía Nacional. ¿De acuerdo? Entonces, también había distintas alternativas. Los primeros cifraban solo los archivos .doc, más adelante otros cifraban todos los archivos, en otros casos ni siquiera había cifrado, simplemente se conseguía que no parara de salir la pantallita y no te dejaba hacer nada, ¿vale? Pero en casi todos los casos lo que se le decía a la víctima es que su máquina era sospechosa pues, de traficar con pornografía infantil o de haber visitado sitios ilegales, cosas así, ¿de acuerdo? Y que tenía que pagar una multa para que volviera a tener acceso a su máquina, ¿vale? No le decían que le estaban extorsionando, le decían que era una multa que le ponía el Estado, ¿vale? Y pues consiguieron que mucha gente cayera. De hecho, siguió habiendo variantes incluso hasta el 2015, que además ya salieron variantes para los Android, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya os digo, fijaos que cada vez tienen como unos logos distintos, pero todos hacen referencia a la policía local o nacional del sitio al que estaban de la víctima. ¿Vale? Esto no sé si os suena, pero en su momento pues, tuvo mucho renombre. De hecho, detuvieron a unos cuantos rusos y ucranianos, principalmente en España, sospechosos de ser los que habían hecho este código malicioso. De hecho, luego descubrieron que había un montón de grupos más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis un poco la evolución, ¿vale? Pues se estuvo manteniendo y luego en el 2019, 18-19, como que aumentó mucho. ¿Vale? Esto es para Windows, más para Windows, aquí no me voy a detener. Lo que sí que me importa que os dierais cuenta es que, en general, hubo un momento, ese decrecimiento que veías, el que disminuyó el ransomware en general, pero aumentó un 33% el de los móviles, ¿vale? Como siempre, los smartphones al final son máquinas y son uno de los puntos ahora en los que más código malicioso se crea, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Han hecho estudios? Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando se paga? ¿Vale? Los de Proofpoint, que es una empresa también de seguridad, pues han hecho un estudio el año pasado, lo han publicado sobre qué ocurre después de que uno paga. Un poco para ver si bueno, aconsejar a sus clientes que paguen o no. Obviamente siempre se aconsejan que no. Vale, pues tenéis que un 70% prácticamente pues sí que le dieron acceso al sistema. Otros, un 7%, le pidieron más rescate y al final se quedaron sin sus datos. Otros pagaron ese rescate adicional y les dieron acceso y un 22% nunca consiguió acceder a sus datos. ¿De acuerdo? Un 22 más este 7,
casi un 30%. Simplemente para que veáis que se investigan todas estas cosas de cara a luego poder aconsejar, hacer auditorías y luego, bueno, pues cada empresa de seguridad vender su producto, claro. Bien, entonces con eso acabamos lo que es el código malicioso, el malware en sí. Como os decía, existe lo que se conoce como programas potencialmente no deseados o aplicaciones potencialmente no deseadas, PUP o PUA. ¿Vale? ¿Qué lo diferencia básicamente del código malicioso? En que son instaladas con consentimiento de la víctima, si podemos hablar de víctima en este caso. Lo que pasa es que muchas veces la víctima no es consciente de que está dando el consentimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una descarga gratuita le viene adicional pues un complemento para el navegador, una extensión para alguna aplicación que tenga, que viene, vamos a decir, seleccionada por defecto. Entonces uno, sin darse cuenta, la instala. Sí que tiene la posibilidad a lo mejor de seleccionarla, pero muchas veces no ocurre. Y esto imagino que a lo mejor os ha pasado a bastantes de vosotros, no sé si a muchos. ¿Cuántos de vosotros conoce o alguno de vosotros conoce, por ejemplo, una web que es Subtonic? Ahora ninguno levantéis la mano. Y ya se me viene la teoría abajo. ¿Vale? Por ahí veo algunos que sí que conocen Subtonic. ¿Qué ocurre cuando uno se baja algo de Subtonic? Que muchas veces se le instala, pues eso, un buscador, una barra de herramientas del navegador, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que lo que tiene Subtonic tenéis acceso a ello gratuitamente en su sitio. Es decir, si vais a los antivirus, por ejemplo, que ya está relacionado con esto, tiene un montón de antivirus, pero si os vais a los sitios originales, a los sitios de los antivirus, ahí los podéis gastar. Lo que tenéis en Subtonic os lo podéis descargar gratuitamente también desde los sitios originales y no se instala toda esa, vamos a decir, coletilla adicional. ¿De acuerdo? Entonces, lo malo de esto además es que muchas veces es difícil desinstalarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque bloquean la parte de desinstalación, están siempre activos y no los puedes matar, vamos a decir, directamente, etcétera, etcétera. Entonces, se mueven en una zona legal gris. ¿Por qué? Porque uno ha consentido en su instalación, pero claro, por ejemplo, cuando hacen que sea difícil la desinstalación o incluso bloquean el acceso a sitios anticódigo malicioso, pues, ¿vale? Y es un gran negocio, o sea, hay un montón de dinero involucrado. De hecho, por eso ya se empezaron a hacer estudios, pues, qué tipo de programas se emplean, si son, como veis, un montón se refieren a modificaciones, extensiones, complementos de los navegadores, paquetes de software y anuncios. Y muchas veces, pues eso, en paquetes, combinando anuncios y extensiones, o extensiones que contienen anuncios. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos. Y el AV-Test hace estudios cada año de cuál es código malicioso en sí y qué corresponde a programas potencialmente no deseados. ¿Vale? Antonio Jesús, ¿has levantado la mano ahora? A ver, ya puedes hablar. Y también, es que no veo tu nombre. Luis. Cualquiera de los dos podéis hablar. A lo mejor es que lo he visto ahora y no habéis bajado la mano del Subtonic, pero bueno. ¿Tenéis alguna cuestión? La mía era la cuestión de Subtonic. Vale, pregúntame. O era simplemente lo que te he dicho, que has levantado la mano antes. Vale, perfecto. Bien, entonces, continúo y así os dejo. Si os acordáis, una vez que esté respondida la pregunta o tal,
bajad la mano. Suelo hacerlo yo, pero si no, hacedlo vosotros, porque luego si no ya no sé quién va con quién. Pero bueno, esto ya a medida que ganamos experiencia todos. Vale, entonces, si os fijáis, del 2018 al 2019 un descenso de un 12%, que no está nada mal, pero bueno, ahora seguimos como alrededor del 18-20% de código PUA o PUP. Bien, igual para distintas plataformas. Como os decía, hay algo que ni siquiera es código, que son los bulos, las mentiras, es decir, invenciones. Invenciones, en este caso, que nos ocupa de la existencia de código malicioso. ¿Qué ocurre? Que se propagan como el código malicioso, porque uno se lo envía a sus amigos, igual que o a su lista de contactos o a sus compañeros de trabajo. Esto, últimamente, por lo menos yo no soy consciente de que haya tantos, pero hubo un momento en que había muchísimos. También porque, bueno, no había políticas vamos a decir, de seguridad que establecían que si a alguien le llegaba una comunicación de un código malicioso, se lo mandara a los responsables de seguridad y no se lo mandara, que ellos se encargarían de hacerlo, de distribuirlo si era verdad. ¿De acuerdo? Entonces, estos bulos, ¿qué conseguían? Que la gente generalmente eliminara archivos que luego le necesitaba para realizar su trabajo, o que se descargaran antivirus falsos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con timo, pero en este caso no es código malicioso timador, sino que directamente es el timo. ¿Vale? Y un ejemplo típico que se repitió durante bastante tiempo es ese mensaje que tenéis ahí, en el que básicamente nos dicen que Microsoft y América Online, que eran, pues avisaron de que había un archivo muy peligroso, que era el hitser.exe, ¿vale? Que en realidad era el manejador, vamos a decir, de interfaz del ser humano con los dispositivos, es decir, por ejemplo, con el teclado, etcétera, etcétera. Y le decían a quien lo tuviera que lo borrara inmediatamente. ¿Vale? Pues la gente lo borraba y mandaba el mensaje a sus compañeros y luego lo borraba y se daba cuenta de que ya no podía hacer las cosas bien. Por eso, ¿código malicioso? No. ¿Se transmite como el código malicioso a la misma velocidad? Pues muchas veces sí. ¿Causa muchos problemas? Pues también depende de lo que consigan que tú hagas, porque bueno, te borras este archivo, lo vuelves a copiar y ya está. Pero hay otros en los que tienes que desinstalar, instalar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente para que os hagáis una idea. Bien, entonces, esto simplemente os lo voy a contar ahora porque tiene que ver un poco con lo del ejercicio voluntario. Entonces, si veíamos, las vulnerabilidades tienen un código, vamos a decir, universal, los códigos CV. Ahora, ¿existe una forma de nombrar el código malicioso? Pues no hay un estándar aceptado. Sí que hubo vamos a decir, una iniciativa, la CARO, que propuso el esquema de nombrado que tenéis aquí. Tipo, plataforma, familia, grupo, longitud, variante, modificadores y comentarios. Si veis, todos están separados por 2 puntos o por 1 punto. De cara a lo que os decía del ejercicio voluntario, me interesa que veáis que casi todos los que vais a estudiar, casi todas las empresas de seguridad que trabajan con código malicioso van a distinguir entre familia y variante y van a estar separados por 1 punto. ¿Vale? Esto lo digo de cara al código malicioso que os toque analizar porque algunos tienen muchas variantes. Entonces podéis analizar solo una variante, la familia en general. Tenéis alternativas, pero daos cuenta de que cuando hablo de familias no me refiero al tipo de código malicioso, me refiero a aquellos que tienen el mismo nombre y distinta variante, ¿vale? Porque todos los años lo indico, pero aún así siempre hay gente que habla de la familia como el tipo. Son cosas distintas. Igual, este tipo de código malicioso depende, o las clasificaciones dependen de la empresa, ¿vale? Microsoft tiene sus propios tipos con sus definiciones. Muchos coinciden, pero otros no. Entonces vamos a trabajar, como os decía, troyanos, virus y gusanos y luego variantes de estos, subtipos.
fines distintos. Ya os digo, esto de cara lo diré, al trabajo voluntario. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué hace el código malicioso? En general, manipular archivos, ¿vale? Ahora, eso es de manera muy genérica. ¿Qué consigue haciendo eso? Pues, por ejemplo, instalar registradores de teclas, keyloggers, que a lo mejor os suenan, es decir, todo lo que uno teclea queda registrado, ¿vale? ¿Significa que el keylogger sea código malicioso? No. El programa que lo instala es el código malicioso, ¿vale? De hecho, hay empresas que tienen sus keyloggers para investigar a sus empleados. Ahora, no es código malicioso, pero es ilegal en ciertos estados. Esto se hace sin conocimiento, no sin consentimiento, sin conocimiento del empleado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cuando vamos a decir, se elaboraron soluciones para evitar keyloggers o sobrepasar a los keyloggers, pues salieron los screenloggers, es decir, vale, pues que uno no tenga que teclear la contraseña, sino que la señale en la pantalla. Pues para eso ya existieron los screenloggers, ¿vale? O screencrapers, existen otras alternativas de nombres. ¿Vale? Como veíamos, también pueden instalar backdoors, puertas traseras, ¿vale? Pueden incorporar un bot a una red, ¿vale? Y muchas veces, ¿para qué se hace esas redes? Pues para mandar, como dije el otro día, spam, ¿de acuerdo? O para hacer denegación de servicio distribuida, es decir, el maestro manda la señal a los zombies para que todos simultáneamente saturen la máquina que es víctima, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces vais a ver negación de servicio, DOS, que lo vais a ver muchas veces así, resumido o abreviado, y si le ponéis una D delante, pues tenemos denegación de servicio distribuida. No lo confundáis, una denegación de servicio no tiene por qué ser distribuida, ¿vale? Pues eso, como os decía, puedo coger un martillo y cargarme la máquina, o simplemente conseguir que haya un desbordamiento de memoria, ¿vale? Distribuida lo que significa es que hay varios máquinas que simultáneamente pues saturan o consiguen atacar la máquina víctima. También es importante, no todas las denegaciones de servicio distribuidas son por botnets, ¿vale? A veces, y de hecho ha ocurrido, Anonymous, por ejemplo, que imagino que os suena, pues creaba campañas y decía, tal día, tal hora, todos vamos a atacar la página de la policía, pues no sé qué, para tirarla. Y eso es simplemente personas o usuarios individualmente que simultáneamente acceden a un sitio. También es posible. No siempre es de manera automática, vamos a decir. ¿Vale? ¿Alguna duda en esto? Bien, ¿qué más cosas podemos hacer con el código malicioso? Un man in the middle que hemos mencionado ya. Es decir, tenemos a un suplantador intermediario, como queráis, que se sitúa en medio de una comunicación, de modo que los extremos creen que se están comunicando entre sí cuando en realidad se están comunicando con el atacante, que a veces incluso pues, puede modificar el mensaje que se están pasando unos a otros. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguir un man in the middle? No siempre es mediante código malicioso, a veces es de otras maneras, ¿eh? Hay distintas alternativas, pero el código malicioso muchas veces sirve para conseguir este man in the middle o human in the middle, dependiendo de qué autor os sigáis. Luego hay una alternativa, que es lo que se conoce como código malicioso benigno o benévolo, que lo que hace es eliminar otro código malicioso. ¿Pero qué ocurre? Que actúa como código malicioso, por eso sigue siendo código malicioso. Es decir, el usuario no es consciente de que está actuando, o si es consciente, él no ha dado consentimiento para que actúe ese código, ¿vale? Y a veces puede provocar tantos daños como el que intenta solventar o más incluso, ¿vale? Un ejemplo que a lo mejor a algunos los toca analizar, pues es el gusano Belkia, ¿vale? El gusano Belkia se creó para instalar un parche de Microsoft
que conseguía, mejor dicho, eliminaba el gusano Blaster e instalaba el parche para que no pudiera volver a ser infectado por el Blaster. Pues saturó la red mucho más que lo que había hecho Blaster. ¿De acuerdo? Entonces, sigue siendo código malicioso. Más cosas. Luego todo lo que tiene que ver con guerra, terrorismo, todo aquello que ya pasa a un nivel, vamos a decir, nacional o de grupos o de grandes grupos terroristas, etcétera, etcétera. A veces no tan grandes grupos terroristas ni tan súper organizados, porque con tener unos conocimientos buenos y ciertos tipos de accesos se pueden conseguir graves consecuencias, ¿de acuerdo? Y muchas veces tiene que ver, pues eso, con introducir virus o código malicioso durmiente que se dispara en el momento en que le interesa al atacante. Por ejemplo, el Stuxnet, que siempre lo pronuncio mal, que ha salido ya varias veces, se detectó en el 2010, pero se sospecha que se introdujo por lo menos desde el 2005. ¿De acuerdo? Entonces, pensad que este tipo de acciones de código malicioso, que además tienen que ver con amenazas, bueno, APTs, amenazas persistentes y esto, puede ser muy grave. Y luego, todo lo que tiene que ver con venta. Puedo vender información con la que me hago. Puedo vender sistemas infectados. Puedo vender las soluciones para desinfectar. De hecho, ya se está hablando de delincuencia como servicio, un poco como analogía a la nube, pues infraestructura como servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora ya, por encima de todo, la delincuencia como servicio. Es decir, hay sitios que se ofrecen para hacer denegación de servicio o para hacerse con información, etcétera, etcétera. Estos obviamente no están a simple vista, pero a poco que uno rasque puede encontrar. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis un ejemplo de una lista de precios de botnets que recopiló Kaspersky, pero fijaos que es del 2009, ya tiene que estar bastante obsoleto. Pero para que os deis cuenta un poco de qué se hacía, pues lo que cuesta una botnet para hacer denegación de servicio distribuida, para hacer spam, para hacer phishing, ¿vale? Y luego, pues, ¿cuánto cuestan los detalles de una cuenta bancaria? Datos para hacer suplantación, direcciones de correo, obviamente para hacer spam, casi todas. Computadoras en distintos sitios. Si os dais cuenta, además, dependiendo de la zona del mundo, pues cuestan más o cuestan menos. Muchas veces, teniendo en cuenta el precio que se puede tener, pues uno piensa, bueno, en Estados Unidos puedo conseguir más cosas que si infecto una máquina en China. Esto en el 2009, ahora ya no estoy yo tan segura de estas cosas, ¿vale? Pero bueno, para que os deis cuenta. ¿Vale? Este último, que es la venta de una botnet de por $36.000 para 100.000 máquinas. Esto es un caso concreto de creo que eran holandeses, ¿vale? Un grupo de piratas holandeses que habían creado una botnet con 100.000 máquinas y la pusieron a la venta por $36.000. Los detuvieron, por eso se sabe un poco quiénes son y todos los detalles, si estáis interesados. Datos más recientes, por ejemplo, esto es del 2017, sobre precios también de distintas botnets, con distintas velocidades, distintas capacidades, distinto número de máquinas, ¿vale? Igual aquí, pero en este caso distinguen sobre todo por zonas del mundo, un poco para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Os ha quedado claro un poco la idea que tenemos con el código malicioso? Ahí vuelvo a ver, no sé si me oís bien o mal, porque vuelvo a ver que tengo una conexión débil hoy, no sé por qué. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es, bien, ya sabemos tipos de ataques, sabemos uno concreto que tiene que ver con el código malicioso. Bueno, pues ¿cómo nos defendemos? Y hemos visto ya, pues, buenas prácticas. Hemos visto ciertas buenas prácticas, no todas. ¿Vale? Buenas prácticas que tienen que ver tanto como usuarios como informáticos, sí, como ingenieros informáticos. ¿Qué vamos a ver luego más en detalle? Vamos a ver el anticódigo malicioso,
que es lo que nos da tiempo a ver hoy. Vamos a ver detección de intrusiones y cortafuegos, veremos un poco de mecanismos de control de acceso y luego entraremos en lo que se conoce como protocolos seguros, protocolos básicamente de autenticación, protocolos de redes, pero pensados para seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar, como decía, hoy con el anticódigo malicioso. Si os dais cuenta, esto también lo suelo decir porque ya os dije que soy un poco tiquismiquis con las palabras. Si os dais cuenta, aquí tenemos anti, espacio, código malicioso y antivirus todo junto. ¿Cuál es la diferencia? El término código malicioso está formado por dos palabras. Por tanto, el prefijo va separado delante, ¿vale? Virus es un término de una sola palabra, por tanto, el prefijo va unido. ¿Vale? Muchas veces en inglés vais a ver guiones que nosotros no necesitamos, aunque luego por analogía muchas veces los empleamos sin darnos cuenta. Pero en principio la RAE nos dice que junto o separado, en general, sin guiones. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a hablar de anticódigo malicioso en el sentido de que no me voy a referir a un producto comercial concreto, porque comercialmente normalmente se distingue básicamente entre antivirus y anti-spyware, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, aquellos que se dedican a un cierto tipo de código malicioso y aquellos que se dedican a otro tipo de código malicioso. Nosotros, o yo, os voy a hablar del anticódigo malicioso en general. Luego, cómo eso se lleve a la práctica en el mundo comercial, pues ya os digo, tener distintas alternativas. Básicamente, vamos a detenernos en todo lo que tiene que ver con detección de código malicioso, aunque veremos un poquito lo que es la parada, la identificación y la desinfección, ¿vale? Pero muy por encima. Pero sobre todo veremos las alternativas de detección, que es donde difieren básicamente las grandes familias de código malicioso, de al anticódigo malicioso, perdona. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a distinguir básicamente dos enfoques. El enfoque estático y el dinámico. Es decir, vamos a tener métodos estáticos de analizar el código, métodos dinámicos de analizar el código en ejecución. ¿Vale? Entonces, como métodos estáticos vamos a distinguir entre los escáneres con heurística y los comprobadores de integridad. Y como métodos dinámicos vamos a ver el monitor y el emulador. ¿Vale? Entonces, si yo tengo el código que veis en la pantalla, for i, in1 a4, print i, ¿cuál sería la visión estática? ¿Cuál sería la visión estática de ese código? El código mismo, ¿vale? ¿Cuál sería la visión dinámica? ¿Qué pensáis? A ver, Julián. Que sería lo que produce, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4. Print 1, print 2, print 3, 4. No solo lo que sale, sino qué hace. ¿Qué hace en concreto? ¿Me explico? No el 1, 2, 3 y 4, sino qué acciones. Print 1, print 2, print 3, print 4. Es casi lo mismo, pero el otro sería como fijarte en el resultado y esto es fijarte en exactamente qué instrucciones se llevan a cabo y en qué orden. ¿De acuerdo? Pero básicamente es lo que tú decías. Gracias, Julián. Bien, entonces, como casi todos los sistemas de detección van a ser sistemas de decisión, en el sentido de que deciden que hay código malicioso, deciden que no hay código malicioso. ¿Cuándo aciertan? ¿Cuándo acierta un sistema de detección? ¿Qué pensáis? Obviamente, acierta si hay código malicioso y dice que hay código malicioso. ¿Acierta en algún caso más?
¿Solo acierta en este caso? ¿Qué desolaidad puede tener el código, o sea, el sistema de detección? ¿Sí o no? ¿Hay código malicioso? No hay código malicioso. Por tanto, acierta si hay código malicioso y dice que hay código malicioso. Acierta si no hay código malicioso y dice que no hay código malicioso. ¿Lo veis? Entonces, normalmente se trabaja con matices, ¿vale? En la que tenemos aciertos y fallos. Los aciertos son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Los fallos son los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Vale? En el caso de los anticódigo malicioso, ¿qué ocurre? Que muchos de ellos desinfectan, pero dejan ciertos restos. ¿Vale? Entonces, a veces se detecta que hay código malicioso, pero es un resto, es lo que se conoce a veces como virus fantasma o código malicioso fantasma, que ya no puede actuar, pero bueno, queda algún rasgo de que existía por ahí. Y a veces dan lugar a falsos positivos, pero bueno, vamos a decir que son más benignos, vamos a ser más benignos con ese fallo. Pero en general vamos a trabajar, ya os digo, verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos. Con distintos índices y distintas tasas, que luego veremos más en detalle cuando veamos los sistemas de detección de intrusiones. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver esas tasas que se pueden aplicar igual a este tipo de sistemas. Pero bueno, como hay que verlas en algún momento, pues las vemos después. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien, entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Qué caracteriza un escáner? Que a lo mejor es el tipo de anticódigo malicioso, antivirus, que más conocéis, en el sentido de que casi todos los antivirus, todos los anticódigos maliciosos tienen una parte de detección mediante escáner. ¿Vale? Que no sé, ¿cuántos de vosotros, esto es de hacer aquí un pequeño sondeo? Así ya os animo un poco a que... ¿vale? Entonces, lo que os pregunto es, ¿quién de vosotros usa algún programa, algún sistema, algo que tenga que ver con anticódigo malicioso? Antivirus, anti-spyware, ambos. A ver, Carlos, mientras puedes hablar. No, tenéis el sondeo, no sé, os sale por pantalla y no sé si los que habéis levantado la mano queríais decir que algo o simplemente... Vale, voy a ir, por ejemplo, Antonio creo que es, sí, Antonio, que dices que no. ¿Por qué no usas anticódigo malicioso? El antivirus propio de Windows contaría. Es un anticódigo malicioso. Si tienes Windows y te viene con el Windows Defender, luego ya veremos si vais al V-Test, ¿vale? Pues os dicen si tienen tanta confianza o no, o cuál es su comparativa con el... Luego lo miramos si nos da tiempo. Pues sale su comparativa con el resto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Ay, Lorena, que te he bajado la mano sin darme cuenta. Lorena, ¿querías decir algo? Ay, sí, he vuelto a dejarte sin, de verdad, como estoy, de despistada. Lorena, ya sí que puedes. ¿Querías decir algo? ¿O tú, Carlos? Ah, no le he dado. Vale, perdona. Estoy yo que veo mal, entonces. Carlos, ¿tú querías decir algo? Animaros ya, que quedan 43 por contestar. Estos estáis en otro mundo, ya os veo. Si estás en Windows es obligatorio, exactamente. O sea, ya te viene directamente ese anticódigo, pero tú te puedes instalar otro. ¿Mm? También hay distintos matices.
Sí, hoy en día, obviamente, antes. De hecho, Gabriel, ¿qué quieres decir tú? Yo tengo otro diferente. ¿Qué antivirus tienes? Pues ya que nos dices que tienes otro. ¿Cuál tienes? Solo por curiosidad, ¿eh? Bueno, mientras voy a cerrar la encuesta ya porque estos 34 los dejamos por... ¿Vale? Pues masivamente usáis anticódigo malicioso, no me lo puedo creer. Ah, el McAfee. Muy bien. ¿Vale? Normalmente, como os decía, en la encuesta esa que hizo en el 2013 en España por el Inteco, pues salía un 80 y pico % de personas que decían que tenían anticódigo malicioso, aunque vosotros, claro, si usáis Windows, ya tenéis el Windows Defender. Pero de ese solo no llegaba al 50% de los que realmente tenían uno activado, ¿vale? Bien. A ver, Sofía, que te doy permiso para que hables. Dinos. Yo, por ejemplo, en Mac uso antivirus. Vale. Eso le pasaba a una amiga mía hasta que su Mac se bloqueó y entonces pasó un antivirus, uno gratuito, las partes gratuitas, sin necesidad de grandes cosas, y le detectó como 15 o así variantes distintas. Algunos que ya os digo que son simplemente que están ahí pues mostrando ventanitas de anuncios y otros mucho más graves. Entonces, sí que es cierto que hay menos código malicioso para los Mac, pero ya vimos que sí que había un cuanto y que había ido también creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, yo ni os aconsejo, ni os dejo de aconsejar. Yo os doy los datos y luego vosotros hacéis lo que mejor os parezca. Pero sí que es cierto, igual que uno tiene Linux y dice, Linux. ¿Vale? También, sobre todo, se han desarrollado más a raíz de que es la base de los Android y entonces luego ya, pues de paso dicen, bueno, pues a lo mejor también podemos insertar la máquina, pues... ¿Vale? Bien, entonces, como os decía, tenemos escáneres que se basan en buscar firmas. ¿Vale? Un escáner hace un recorrido por el archivo o por el disco duro o por el almacén de datos o por memoria y busca firmas, que es básicamente una secuencia de bytes que caracteriza un determinado código malicioso. ¿Vale? Muchas veces la forma de estas firmas es pues, código en hexadecimal, ¿de acuerdo? Importante es que a veces uno piensa, bueno, pues ¿cómo caracterizo yo un código malicioso? Pues puedo hacer un hash de ese código malicioso, ¿vale? Ya veréis lo que es el hash y todo esto. Es decir, voy a darle un valor único. Pero no existe, aunque no existe una unanimidad, vamos a decir, en las firmas, ¿vale? Aunque sí que existen muchos casos, hay casos en los que pueden diferir distintas compañías. Aunque, ya os digo, muchas sí que coinciden. Y de hecho veremos que eso es un problema más tarde. ¿Vale? Entonces, pueden buscar secuencias exactas de bytes, es decir, firmas que coincidan exactamente, o que tengan alguna variante, pues que en determinada posición haya cualquier carácter o digo, cualquier valor, o en determinadas posiciones siguientes haya pues distintas alternativas, ¿vale? Esta notación que veis aquí con interrogaciones o tantos por ciento no es una universal, ¿de acuerdo? Entonces pueden tener distintos tipos de anotaciones y distinto tipo de representación dependiendo del producto. ¿Vale? Y luego algunos admiten cierto número de diferencias, pues que coincidan exactamente, pero pueden diferir en 2 o 3 o lo que sea, ¿vale? Aquí lo que tenéis es la firma de un código malicioso que se llamaba Cowre, bueno, la versión 2, ¿vale?
En general, como os he dicho, las variantes suelen ser familia, punto, letra. En el caso del code red, tenemos el code red y el code red 2, que es distinta, vamos a decir, forma de hablar de variantes, pero ¿por qué? Porque en realidad uno salió de otro, pero por dentro no son lo mismo. Bien, entonces, bueno, pues eso, para que veáis ejemplos, aquí tenéis más ejemplos. Simplemente ya os dais cuenta, pues, una ristra de bytes en hexadecimal generalmente. Bien, entonces, ¿qué es fundamental en un escáner? Que tenga un buen algoritmo de búsqueda, ¿de acuerdo? Porque si no, ¿de qué nos sirve? Vale, vos seguramente sí que sabéis que existen alternativas, pues que sepa el escaneo por petición, por ejemplo, como hizo mi amiga cuando vio que había algo mal, o cada vez que, por ejemplo, se accede a un archivo, se descarga un archivo, lo que sea, ¿vale? Uno, dependiendo de la configuración que uno dé a su anticódigo malicioso, puede hacer distintos tipos de escaneos, más profundos, menos profundos, en solo los ejecutables, en los archivos de datos, dependiendo de lo que uno quiera, ¿vale? ¿Alguna duda en esto? Bien. ¿Qué ocurre con los escáneres? ¿Que son eficaces, son efectivos? Si yo conozco el código malicioso previamente, es decir, yo tengo que saber cuál es el código malicioso, más aún tengo que saber cuál es su firma y entonces puedo buscarlo. Pero ¿qué ocurre si yo tengo código malicioso desconocido? Que los escáneres no me sirven, los escáneres sencillos no me sirven. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Bien, ¿qué ocurre si además tengo que escanear mucho? Pues que puede tardar mucho en hacer todo el escaneo y que a lo mejor alguno lo habéis comprobado cuando habéis tenido que hacer un escaneo de vuestro disco duro por alguna razón. Vale, entonces, para eso surgieron alternativas dentro de los métodos estáticos, ¿vale? Que son los escáneres con heurística. ¿Qué es una heurística? Esto a lo mejor os suena de inteligencia artificial o de la vida cotidiana. ¿Qué es una heurística? ¿Habéis empleado alguna vez heurísticas? ¿Nadie? ¿Nadie habéis probado heurísticas? ¿Cuál es la idea? Voy a buscar un camino que no tenga por qué ser determinado sistemáticamente, pero que me permita llegar al mismo resultado. ¿Vale? Es decir, vamos a hablar de atajos, por ejemplo. Caso típico en el que empleéis heurísticas en todos los juegos o en casi todos los juegos. ¿Vale? Es decir, un ajedrez mismo. Yo como ser humano no tengo capacidad, bueno, por lo menos yo, a lo mejor algunos de vosotros sí, para analizar todas las posibles jugadas posteriores a una dada. Pero digo, puedo pensar, bueno, pues se ha movido tal, entonces es porque va a hacer esto otro con mucha más probabilidad. Y yo actúo en consecuencia. Puede que me equivoque. Es decir, no es seguro que acierte, pero llego más rápido a un resultado, ¿vale? Entonces, básicamente es, bueno, voy a buscar algo que sea sospechoso, que parece código malicioso, pero no estoy seguro, porque no es que sea una firma que yo conozca. ¿Entendéis? Vale. Entonces, hay distintas alternativas sobre cómo recopilar datos o qué fijarse. Pues uno dice, bueno, pues ya tiene todo esto que es muy parecido, pues puede ser algo sospechoso. Tiene todo esto que normalmente un código malicioso no hace, a lo mejor es que no es código malicioso, ¿vale? Funciona de manera
o funciona como este otro código con su entrada y salida, que es que no está infectado, pues voy a pensar que no está infectado, o sí, si no funciona de esa manera, ¿vale? Etcétera, etcétera. Ahora, no solamente a veces funciona con un tipo de datos, sino que a veces se combinan, ¿de acuerdo? ¿Cómo se combinan? Pues lo más sencillo, combinación lineal. Doy distintos pesos a cada uno de los datos y comparo con un umbral dado. Es decir, si superan un tanto por ciento de sospecha, pues voy a levantar el aviso. Si no, supongo que no hay código malicioso, ¿vale? Pero, y a lo mejor ahora estáis oyendo hablar, a los que estéis interesados en ciberseguridad, de la aplicación de inteligencia artificial como aprendizaje automático, minería de datos en los distintos tipos de análisis, no solo de código malicioso, sino de intrusiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí os he dejado en clarito, a modo de curiosidad, por ejemplo, porque esto oí que se está empezando a hacer, pero no he encontrado ningún ejemplo real en el que se emplee, que es buscar elementos que no cumplan la ley de Benford. ¿Algunos sabéis lo que es la ley de Benford? ¿Os suena de algo? Vale, lo que nos dice es que, dada una secuencia de números que no son completamente aleatorios, pero que tampoco dependen entre sí, o sea, así un poco ambiguo esto. Por ejemplo, los números de los edificios de una calle, ¿vale? La probabilidad de que comiencen por 1 es muchísimo mayor que comiencen por cualquier otro número o cualquier otra cifra, ¿vale? De hecho, hay cálculos sobre la probabilidad de los que empiecen por 1, que empiecen por 2, hasta que empiecen por 9. Y esto, que ya os digo, que no sé si realmente se llegó a emplear o solo fue aquella mención que yo oí en un congreso, se emplea, por ejemplo, por los inspectores fiscales. ¿Vale? Si resulta que hay un montón de facturas y no cumplen la ley de Belfort, es muy probable que hagan una inspección más detallada porque puede que haya facturas falsas. ¿Vale? Entonces ya os aviso, si pretendéis defraudar a Hacienda, tened cuidado con esto. Bueno, no defraudéis a Hacienda nunca, ¿eh? Bien, entonces, la idea es, voy a emplear métodos que no son tan sistemáticos, que no siguen los pasos precisos del escáner normal, pero que me van a permitir detectar sospechosos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que claro, yo aquí no puedo estar segura de que cuando detecto algo como sospechoso sea realmente código malicioso, ¿de acuerdo? Entonces, tienen la ventaja de que pueden detectar código malicioso nuevo, desconocido a priori, pero la desventaja de que ya introducen falsos positivos. ¿Vale? Un escáner bien hecho, obviamente, si está mal hecho, ¿no? Pero si hace bien la búsqueda, nunca va a introducir falsos positivos. ¿Por qué? Porque solo va a reconocer aquello que ya sabe que es código malicioso. Claro, si las firmas no son las adecuadas o el algoritmo de búsqueda es malo, entonces ya nos salimos, ¿vale? Sí puede haber falsos positivos. Pero si no, no va a introducir falsos positivos. Todos los demás métodos que vamos a ver sí que pueden introducir falsos positivos, ¿vale? Pero tienen la ventaja de que permiten detectar código malicioso no conocido a priori. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer método estático que vamos a ver son los comprobadores de integridad, que están muy relacionados con la integridad como servicio que veíamos, que era la integridad. ¿Nadie os animáis? La integridad en el sentido de... Ay, perdón, mira, muy bien, gracias, Gabriel. Dinos.
Gabriel. Cuando los datos no han sido modificados por alguien, son veraces. Vale, que son veraces no es realmente integridad. Es decir, la integridad me dice que los datos no han sido modificados por alguien que no tiene permiso, por una entidad que no está autorizada. Que los datos sean veraces, pueden ser íntegros, en el sentido de que no se hayan modificados, pero vamos, que me los ha dado puede ser un mentiroso. ¿Vale? Eso no me lo garantiza la integridad. ¿Vale? Bien, en este caso lo que nos dice la integridad, el comprobador de integridad, es decir, bueno, pues voy a fijarme en que no se hayan hecho cambios no autorizados en los archivos. ¿Vale? Claro, no autorizados, la idea es, bueno, pues en realidad el control de acceso, la autenticación y la autorización y control de acceso va a ser previo a que se hagan esos cambios. Entonces, básicamente todos los cambios van a estar autorizados, excepto aquellos justo que son los del código malicioso, ¿vale? Entonces, lo que busca básicamente es valores de verificación, es decir, calcula unos valores de verificación generalmente para los archivos y posteriormente recalcula esos valores de verificación y los compara con el valor almacenado. ¿Que ha habido cambios? Posible sospecha. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que claro, no todos los cambios no son autorizados, pero a priori un comprobador de integridad no lo sabe. Entonces, claro, puede introducir muchos falsos positivos si lo que hace es examinar archivos que son de datos, porque van a estar cambiando continuamente, ¿vale? Generalmente vamos a tener comprobadores de integridad autónomos, es decir, aplicaciones concretas que comprueban los valores de verificación pues cada vez que se accede a un archivo o cada vez que se ejecuta o cuando lo solicita el usuario, ¿vale? Vamos a tener comprobadores de integridad que lo que hacen es modificar los ejecutables para que se analicen a sí mismos, ¿vale? Pero esto, ¿qué implicaciones tiene? Que es necesario actuar como un virus, como un código malicioso. En concreto, un virus, es decir, voy a introducir código en un ejecutable. Por tanto, estás actuando de manera, vamos a decir, alegal. Alegal no, porque, bueno, el comprobador de integridad es parte de lo que ha aceptado el usuario utilizar, pero claro, seguramente no sabe las implicaciones que tiene. Obviamente, muchas aplicaciones no quieren que nadie las modifique ni nadie entre en... ¿Vale? Entonces, no es algo que sea muy común. Lo que sí que es más común es que los anticódigo maliciosos del tipo que sean se autoanalicen, ¿vale? Porque como software que son, pueden ser susceptibles de ataques, pueden ser infectados por un código malicioso. Entonces, muchas veces sí que tienen partes que se autoanalicen. Obviamente, justo la infección puede evitar que ese autoanálisis se lleve a cabo, ¿vale? Pero bueno, en muchos casos sí que el anticódigo malicioso comprueba si ha cambiado algo en él, ¿vale? Y luego existen lo que se conoce como consolas de integridad, es decir, se comprueba los valores de verificación justo antes de que se ejecute el archivo, ¿vale? El programa. Muchas veces incorporándolos al núcleo del sistema operativo. Bien, esto en cuanto a los estáticos. En cuanto a los dinámicos, como hemos dicho, tenemos dos. Por un lado, los monitores y por otro, los emuladores. Los monitores, que a veces se llaman bloqueadores, ¿vale? Lo que hacen, ¿qué es? Siguen el comportamiento del programa en tiempo real. Y si encuentran una actividad sospechosa, o bien lo bloquean, o bien lo ponen en cuarentena, o bien preguntan al usuario qué hacer, dependiendo del tipo de monitor. ¿Vale? ¿Por qué se hablan de comportamiento? Porque lo que examinan es cómo actúa el código. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que emplean? Lo que se conoce como firmas generadas dinámicamente.
Pero aquí hago siempre hincapié, el concepto de firma aquí es totalmente el opuesto al concepto de firma en los escáneres. ¿Vale? Veremos más adelante que coincide un poco con la idea de perfiles de los sistemas de detección de usuario, de intrusiones, ¿vale? Pero a lo que iba, ¿cómo se generan estas firmas? Lo que se hace previamente es analizar un código que se supone que no está infectado, ¿vale? Y ejecutarlo una vez o varias veces. Y se miran las acciones que son relevantes en cuanto al acceso a otros archivos. Pues abrir, leer, escribir, ¿vale? Y se van anotando el orden en el que se ejecutan. Y se crean firmas de longitud K. En el caso del ejemplo que tenéis ahí, de longitud 3. Entonces tenemos open, open, read, open, read, write, read, write, read, así. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando se ejecuta el código, se comparan las secuencias de ejecución con esta firma. Y si hay muchas secuencias que son distintas, se sospecha que puede haber código malicioso. ¿Entendéis la diferencia? En el caso de los escáneres, las firmas nos caracterizan el código malicioso. En el caso de los monitores, las firmas nos caracterizan el código, vamos a decir, seguro, o el código sano, mejor dicho. ¿Veis la diferencia? Es importante esto, para que no os liéis, porque como se habla de firmas también, por eso me gusta más luego asimilar todos los perfiles. Si pensáis en perfiles, por mí es suficiente. ¿Vale? Igual manera, además de tener estas firmas, puedo tener heurísticas, ¿vale? Pues dependiendo de si las lleva a cabo el propietario del archivo, si las lleva a cabo el sistema operativo, ¿vale? ¿Alguna duda? Si veis que voy rápido, me avisáis. Bien, entonces, tenemos que nos quedan los emuladores. Los emuladores también hacen un seguimiento del programa en ejecución. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese seguimiento lo hacen en un entorno emulado. ¿Qué significa esto? Que si se produce un daño, se hace generalmente pues, en la máquina virtual, pero no es un daño real. ¿Vale? A no ser que justo el código malicioso lo que haga es romper esa separación entre la máquina virtual y la real. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué tipos básicamente, o con qué tipos de emuladores se trabaja? Los que tienen heurísticas dinámicas, ¿vale? Que básicamente trabajan con las firmas y ciertas heurísticas como los monitores, ¿vale? Ahora, descifradores generales, ¿en qué sentido? Esperan a que el código malicioso que está cifrado se descifre para poder analizarlo y ver cómo funciona. ¿Vale? Muchas veces los emuladores no se usan tanto para detección como tal, sino para analizar algo que ya se considera sospechoso. ¿Vale? Y como decía, búsqueda de firmas, pero ya os digo, con heurísticas o sin ellas. Pero ¿qué ocurre? Que si solo trabajamos durante la emulación, el archivo, el ejecutable, lo que queramos que se lleve a cabo, no se está llevando a cabo realmente. Por tanto, en algún momento ha de parar la emulación, ¿vale? Entonces, hay sistemas que, además de tener la posibilidad de trabajar en el emulador, pues pueden trabajar o analizar, buscar firmas dinámicas después de la emulación, que ya serían como emuladores monitores, ¿vale? La emulación en sí siempre va a ser en un entorno seguro, ¿vale? Y como os decía,
tengo que ver cuándo parar, porque si no, nunca llevo a cabo la acción, ¿vale? Si yo sospecho que mi programa de nóminas está infectado y no quiero, y siempre lo tengo en un entorno emulado, pues nunca van a llegar las nóminas a los empleados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo parar? Obviamente, si uno detecta código sospechoso, luego lo puede analizar. ¿Cuál es el problema? Que el emulador puede parar antes de que se detecte ese código, aunque esté infectado. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo repetimos una emulación? Pues probando con otros parámetros, cambiando el punto de entrada, buscando ramas no exploradas, intentando ejecutar áreas de memoria no usadas. Y a veces lo que se hace es tener como lo que se conoce como code files, como podemos decir, como archivos chivo expiatorio, ¿vale? Que lo que se hace es infectar un archivo que se sabe cuáles son sus propiedades ya a priori para deducir información sobre el código malicioso. ¿Vale? Es decir, si esto yo ya sé cómo es y de repente veo que funciona de otra manera, es que se ha infectado y puedo ver qué es lo que hace distinto a lo que debería hacer. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tener una emulación buena puede ser bastante costoso. Entonces, a veces lo que se hace es trabajar con el sistema de archivos real. ¿Qué significa esto? Que solo se van a tener en el emulador aquellos archivos en los que se haya producido alguna escritura. ¿Vale? Y otras veces lo que se hace es usar una caché de emulaciones previas. ¿En qué sentido? Pues si se repite un conjunto de instrucciones que ya se han ejecutado antes, vamos a decir, como que se emplea el resultado de ellas sin necesidad de ejecutar otra vez una a una. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, ventajas y desventajas de todas, que es lo que viene en las dos transparencias siguientes. Pregunta de examen, que ha caído más de una vez. ¿Cuál de todas estas técnicas me proporciona o me puede proporcionar falsos negativos? A ver. ¿Quién levanta la mano? ¿Qué es un falso negativo? Aquella vez que el sistema de detección me dice que no tiene y no hay. Digo, y sí que hay. Vale, Guillermo, dinos. O Federico, que también ha levantado la mano. O Ignacio. Los basados en heurística. Esos me pueden dar falsos negativos. Eso iba del teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes influye. El teorema de Bayes se emplea muchas veces para lo que luego os enseñaré cuando veamos los sistemas de detección de intrusiones, que es la falacia de la tasa base. Es decir, me juega con esto de los falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Dependiendo de cuál sea el enfoque, pues nos damos cuenta de que algo que puede a priori parece muy bueno no es tan bueno. ¿Vale? Y en ese caso lo de los falsos negativos. Pero en el caso que nos ocupa ahora, perdona, he estado leyendo lo que me habéis estado poniendo después, que no son firmas, pueden dar falsos negativos. El escáner, porque no esté en la base de datos actualizada. Es que los antivirus que te dicen que tienen un no de efectividad tienen una cantidad de falsos positivos brutal. Exactamente, puede ocurrir. Exactamente, es lo que decía que tenía que ver con el teorema de Bayes. Perfecto. Exactamente, Federico. Bien, entonces, fijaos que justo Guillermo dice, los que no usan firmas, Ignacio dice el escáner, que es el que usa firmas. ¿Alguien más? ¿A cuál de los dos os sumáis? ¿A los firmas o no firmas? Por ejemplo. ¿Alguien?
¿Entendéis lo que os digo? Vamos a ir analizando uno a uno. Los primeros pues son los que no usan firmas. Los que no usan firmas, es decir, los escáneres, los escáneres con heurísticas, los comprobadores de integridad, los monitores y los emuladores. ¿Pueden equivocarse y decir que no hay código malicioso cuando sí que lo hay? Sí. Sí, ¿por qué? Porque aunque puedan detectar código malicioso que no se conozca a priori, puede que no detecte todo el código malicioso que no se conozca a priori. ¿Vale? Incluso pueden no detectar código malicioso que se conozca a priori. Lo que pasa que para eso ya tenemos el escáner que solo tienen en general casi todos los productos. ¿Vale? Entonces, hemos quedado que los que no tienen firmas sí pueden producir falsos negativos. Y los que tienen firmas, como decía vuestro compañero, si no está en la base de datos de firmas, si es un no desconocido, si es algo nuevo, también puede generar falsos negativos. Entonces, todos los antivirus, todos los anticódigo malicioso que hemos visto pueden generar falsos negativos. Es decir, todos pueden decir que no hay código malicioso y sí que lo haya. ¿Vale? Pero falsos positivos no los van a tener todos. Los van a tener todos menos los escáneres. Porque como hemos dicho, si las firmas son correctas y el algoritmo es correcto, aquello que detecten es que es código malicioso. Sin embargo, los otros se pueden equivocar, detectar algo con un sospechoso que no lo sea realmente luego al final. ¿Lo entendéis? Bien, ¿qué ocurre? Que además, como los escáneres detectan un código malicioso que saben cuál es, saben, una vez que se haya hecho ingeniería inversa, cómo desinfectarlo. El resto de los casos puede que no sepan exactamente cuál es el código o que tengan que hacer un proceso de identificación más grande, posterior, para identificar cuál es el código. Y a veces lo único que pueden hacer es aplicar métodos de desinfección genéricos. ¿Vale? Dependiendo de aquello que sospechen que hace. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre los métodos estáticos y los dinámicos? ¿Cuál es la gran diferencia? Que el código esté en ejecución o no esté en ejecución. ¿Vale? Entonces, muchas veces, al estar el código en ejecución, esa ofuscación de la que os hablaba cuando hablamos de la canonicalización, que a veces tiene el código malicioso, puede desaparecer. ¿En qué sentido? Aunque yo no entienda el código, veo lo que hace, sé lo que hace. ¿Vale? Incluso en el caso del código, como decíamos, que está cifrado, del código malicioso cifrado, pues puede descifrarse y además eso otra vez me sirve para saber qué es lo que hace. ¿Vale? ¿Pero qué desventaja tienen los dinámicos frente a los estáticos? Pues que consumen recursos, están consumiendo recursos a la vez que se está ejecutando aquello que me interesa. Por tanto, se ralentiza un poco la ejecución de lo que me interesa. También depende del tipo de máquina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, ¿qué me diferencia los monitores de los... A ver, Antonio, o Marco Antonio, no sé cómo te... O Marco, no sé cómo te llaman. Pero entonces la respuesta, ¿cuál es? Los que no usan firmas. No, en el código, en los falsos negativos, todos pueden generar falsos negativos. Esa es la respuesta. ¿Los demás habéis entendido esto? Eso era lo que yo os quería decir. Tanto en un caso como en otro, todos pueden generar falsos negativos. Sin embargo, falsos positivos, a priori, si las cosas están bien hechas, un escáner normal no te va a dar falsos positivos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Te ha quedado claro ahora, Marco Antonio? O al resto, si a alguien le ha quedado... Pero si se aísla el posible código malicioso y se ejecuta para hacer un análisis, ¿sería dinámico o estático? Si estás analizando la ejecución del código, estás haciendo un análisis dinámico. ¿Vale? Es decir, tú puedes tener un detector estático, ¿vale? Que es lo que os decía antes, que muchas veces en el emulador lo que yo meto es algo de lo que ya sospecho. Aunque no siempre, ¿eh? Entonces, puedo tener un analizador estático que me diga, esto es sospechoso. Pues yo lo puedo analizar en un entorno seguro con un emulador para comprobarlo.
o analizarlo, y muchas veces para hacer lo que os decía antes, ingeniería inversa, es decir, realmente ver cómo funciona para luego poder hacer la desinfección correspondiente, ¿vale? Normalmente, si yo sospecho de algo, no lo voy a ejecutar con un monitor. ¿Por qué? Porque el daño que puede producir es real, ¿vale? Ahora, si a lo mejor necesito impepinablemente que se lleve a cabo ese proceso, pues puede que lo lleve a cabo con un monitor, por lo menos voy a ver, detectar que hay algo que va. Depende de las circunstancias. ¿Más dudas? Bien, entonces, eso es lo que van en estas dos transparencias, que las vamos a pasar, porque me gusta, o sea, aquí lo tenéis todo detallado, pero me gusta más esta comparativa por características, no solo por tipos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo se puede mejorar el rendimiento? Pues básicamente con heurísticas. Entonces, en lugar de analizar todo, pues analizar solo cierta parte de los archivos. Como os decía antes, los virus pues estaban al principio, luego estaban en... Más, no analizar todos los archivos. O sea, aquellos archivos que vienen firmados de una fuente fiable, pues a lo mejor ya no los analizo. O analizo solo aquello que sepa que ha cambiado. O, fundamental, busco un algoritmo más eficiente. ¿Vale? O implemento de manera más eficiente ese algoritmo. O, pues eso, uso heurísticas, básicamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, obviamente, al intentar mejorar el rendimiento, sobre todo si lo que uso son heurísticas, o no analizo todo exhaustivamente, pues puede aumentar el número de fallos, generalmente el número de falsos negativos. ¿Sí? Bien, entonces, esto en cuanto a la detección, que ya os digo que es donde nos vamos a parar más. La parada, obviamente, pues dejar que el código malicioso deje de ejecutarse. ¿Qué pasa? Que a veces es difícil pararlo porque puede estar ejecutado en varias tareas, en varios hilos, puede además haber descargado más código malicioso, ¿vale? Puede parar las herramientas de desinfección o las herramientas anticódigo malicioso con desinfección, ¿vale? O si no las para, puede tener acciones especiales. Luego lo vamos a ver en todo el momento, cuando veamos los anticódigo maliciosos, ¿vale? Bien, la identificación, como os decía, hay veces que puedo hacer un análisis más exhaustivo para conseguir saber cuál es el código. Pero claro, si es un código nuevo, pues aún así voy a tener que trabajar con vamos a decir, desinfecciones genéricas, que es lo que decía antes. Bien, ¿qué pasa si yo comparo el código malicioso con una copia conocida? En lugar de trabajar con firmas. Pues que la copia actúa igual. Entonces, me puedo ver infectado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre voy a trabajar con firmas, valores de verificaciones, firmas más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es uno de los que ocurría al principio. Pues voy a almacenar aquí el código malicioso. Claro, ¿qué puedo hacer? Lo puedo tener almacenado en un entorno seguro, en una sandbox, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, luego llevar lo sospechoso ahí, compararlo en la sandbox, ¿vale? Pero eso puede ser muy laborioso. Pero, obviamente, ¿cuál es la idea también? Si sospecho, mientras estoy identificando, viendo qué hacer, qué no hacer, lo meto en cuarentena. ¿Vale? ¿Alguna duda aquí? Entonces, ya sabemos qué código es, pues vamos a desinfectarlo. Si ya os digo, si llegamos a ver, a veces no podemos hacer otra cosa que usar copias de seguridad. Pero claro, puede que perdamos datos. O puede que el efecto del código malicioso ya esté en la copia de seguridad. Entonces, ¿vale? Como os decía, podemos tener
Métodos específicos, métodos genéricos. Vamos a veces a tener que usar el propio código malicioso para saber qué es lo que realmente hace y poder crear luego el programa de desinfección y a veces borrar el archivo infectado. Pero vamos, en general, borrar simplemente no nos soluciona nada. ¿Vale? Ahora, esto en cuanto a restaurar, vamos a decir, eliminar el código malicioso, ¿significa esto que podamos eliminar el daño que ha hecho el código malicioso? Pregunto. ¿Entendéis lo que pregunto? Es decir, yo ya me desecho del código malicioso. A ver, Carlos. Espera, que te doy permiso. Dinos. Y cualquiera de los otros que tenéis permiso también para hablar. Depende de lo que haya hecho, exactamente. Es decir, todo lo que haga el código malicioso que se quede fuera de mi sistema, ya no tengo control sobre ello. Básicamente, si el código malicioso se ha conseguido hacer con un montón de datos de mi empresa, ya está en otro sitio, yo no lo puedo hacer que desaprendan esa información confidencial. Sí que es cierto que pues, puedo cambiar mis códigos, ¿vale? Pero aún así, eso ya no forma parte de estos sistemas. ¿Entendéis lo que os digo? Si es un vídeo que crea archivos basura para llenar la memoria, se puede deshacer exactamente. ¿Vale? ¿Entendéis cuál es la idea? Bien. Entonces, algo fundamental que tienen casi todos los sistemas de anticódigo malicioso es una base de datos de firmas. Como os decía, generalmente todos van a hacer un escáner y algunos hacen algunas cosas más. ¿Qué va a tener cada registro de la base de datos de firmas? Pues un identificador, un nombre a veces para que sepa el usuario, pues te ha tocado el troyano Loki, por ejemplo. Y luego los datos de verificación, es decir, básicamente la firma. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando yo tengo, habéis tenido alguna vez dos antivirus en este caso concreto, dos antivirus instalados a la vez? A ver, David y Ignacio también. Se solapan y produce conflictos entre ellos, exactamente, se quejan constantemente. De hecho, incluso hay veces que colapsan el sistema, solo están ahí copando CPU, los dos dándose de tortas. ¿Y por qué ocurre esto? Fijaos, yo tengo dos antivirus, ¿vale? Cada antivirus tiene su base de datos de virus. Y esta base de datos, ¿qué es lo que tiene? Firmas, estos datos de verificación, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si estas firmas están en claro y coinciden, pues se dan de tortas. El antivirus detecta que lo que tiene el otro es código malicioso y el otro antivirus detecta que lo que tiene el segundo es código malicioso. ¿Vale? Por eso se están pasando de tortas, saturan, de hecho, pues eso, prácticamente es inviable. ¿Qué alternativa se os ocurre para que esto no pase? A ver, ay, David, es verdad que además antes no te había dado paso. David. Quitar uno o usar, claro, exactamente, uno puede, es que realmente es lo que había que hacer, trabajar solo con un antivirus. Por eso luego crearon los anti-spyware, que uno puede estar instalado un antivirus y un anti-spyware a la vez, porque se fijan en código malicioso distinto. Pero, fijaos, tienen que entender que las firmas, si se utilizaran firmas daría problemas, exactamente. Nombrarlo con el nombre del antivirus al principio, puede ser. Es decir, hacer que las firmas no coincidan. ¿Qué ocurre si lo que se hace es cifrarlas? Por ejemplo, si almacenamos las firmas cifradas, solo el antivirus no va a entender estas firmas a priori.
¿Qué ocurre? Que le puede resultar sospechoso porque no entiende nada, ¿vale? Pero y no es un hecho, no es una alternativa que realmente se haya llevado a cabo, ¿eh? Para que sepáis que existe. Que, oye, pasa que habría que descifrar cada vez la firma, buscarla, y eso se haría eterno. Bien, y luego, además de estos, pues tiene instrucciones de desinfección, que ya os digo, pues, si luego no sabemos exactamente a cuál código malicioso corresponde, pues hay instrucciones genéricas, ¿vale? ¿Qué es fundamental? La actualización de esta base de datos, tanto la actualización de la base de datos a veces como la actualización del antivirus, ¿vale? O del anticódigo malicioso, ¿vale? Pero ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, que se ataque a la máquina del creador o el vendedor del anticódigo malicioso. De modo que, por ejemplo, se pueda suplantar, se modifiquen los datos de las firmas, tanto desde fuera como desde dentro, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado de que tenemos un sistema o un suministrador fiable, que la cadena de suministro también es fiable, y luego confiar en que no nos introduzca código malicioso o a propósito, ¿vale? ¿Alguna duda? Bien, bueno, aquí tenéis las comparativas que luego ya, si nos da tiempo al final, vemos la web, porque quiero contaros algo del ejercicio voluntario. Bien, esto vamos a pasar muy por encima, pero bueno, que sepáis. Como os decía, problema, se aprovecha. Se pone una parche a ese problema, se encuentra otro problema y así sucesivamente. Entonces, tenemos el anticódigo malicioso, pues surgen los anticódigo malicioso, ¿vale? Como os decía antes, tenemos código que puede intentar deshabilitar otro código, o el anticódigo malicioso, lo que se conoce como retrovirus, ¿vale? ¿Cuál es? Ay, no sé qué quería que saliera. A ver, que lo tenía ya cambiado. Ah, bueno, no importa. Perdonad un momento, que cambio aquí. A ver. Bueno, os dejo esto y luego ya en las transparencias creo que están las últimas, que es básicamente lo mismo, pero bueno, contado de otra manera. ¿Vale? La idea es, pues, mato el proceso del antivirus o del anticódigo malicioso, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Es muy fácil que uno se dé cuenta de ello. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Pues evitar que se ejecuten muchas veces haciéndome con todo el tiempo de CPU, pero en realidad, claro, se va a dar cuenta el usuario de que no se le da tiempo al antivirus. ¿Por qué? Porque si yo copo toda la CPU tampoco va a poder hacer otras cosas, ¿vale? Y luego, muchas veces lo que se hace es evitar que se actualice el código malicioso y su base de datos, ¿vale? Es decir, no lo mato, pero no lo dejo actualizado, de modo que no. De hecho, muchos de los, veréis que algunas de las técnicas de ocultación, por ejemplo, que hacen cierto tipo de código malicioso es evitar que se pueda acceder a páginas de anticódigo malicioso, ¿vale? Incluso filtran las búsquedas que se hagan de anticódigo malicioso, etcétera, etcétera. Vale, como os decía, luego tenemos sistemas de blindaje. ¿Qué significa esto? Sistemas anti-ingeniería inversa. La ingeniería inversa, que la he mencionado varias veces, pero no os he dicho exactamente lo que es analizar el código malicioso para saber lo que hace. Y obviamente eso me va a servir también para desinfectarlo. Entonces, ¿cómo consiguen que este análisis del código malicioso sea difícil? Pues por un lado, con métodos antidepuración, que, como os decía, muchas veces el análisis dinámico está relacionado con poner puntos de ruptura, comprobar varios de variable, etcétera, etcétera, que es básicamente como un depurador, ¿vale? Y métodos anti-desensamblaje, es decir, que me dificulten dar con el código fuente. ¿De acuerdo? Pues mediante cifrado, mediante ofuscación, que ya os digo que al final no da tanta... causa
un cierto retraso, pero a la postre se da con ello, etcétera, etcétera. Más cosas. Métodos contra la monitorización, que son los métodos de tunelado o tunelaje o como queráis llamarlo. La idea que me interesa aquí, que os quede claro cuál es. Lo que se hace es que el anticódigo malicioso detecta que hay un monitor. Por tanto, intenta acceder por debajo de él, o sea, hacer un túnel. ¿Qué pasa? Que los monitores más sofisticados se dan cuenta de esto, intentan hacer un túnel por debajo del código malicioso. El código malicioso intenta hacer un túnel por debajo de este y así pues pueden colapsar también el sistema. ¿De acuerdo? Y luego hay métodos también anti-emuladores. Básicamente, ¿qué es? Bueno, pues voy a detectar, ¿vale? O sea, voy a pensar que pueden usar un emulador, pues voy a tardar en actuar. Pues añado código que no hace nada, me replico menos, puedo reestructurar mi código, pero básicamente lo que hacen es, pues bueno, voy a prever que pueda haber un emulador. ¿Qué hago? Pues utilizo instrucciones que no están documentadas esperando que el emulador no tenga todo. Es decir, el emulador, pues bueno, al fin y al cabo no es la máquina en sí. Entonces, puede que no emplee todas las instrucciones o intento acceder a ubicaciones inusuales o busco recursos externos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, como veis, cada solución tiene su antisolución o cada contramedida tiene su contramedida. Y luego tenéis algunas, pues como decíamos, más ligeras, como puede ser lo de ocultar los inicios de infección frente a los comprobadores de integridad, como decía, basándonos, por ejemplo, en el tamaño. Buscar la ofuscación del punto de entrada, cuando os decía, pues en lugar de tenerlos al principio, vamos a ponerlos en medio, vamos a distribuirlos. Y luego, ubicar el código malicioso donde no mira el anticódigo malicioso, que ya no hay ningún sitio si realmente es un buen anticódigo malicioso. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, os voy a poner el ejercicio individual. Porque así, a ver si consigo que se ejecute. Bien. El ejercicio individual, ya os digo, estas diapositivas ya están disponibles. Consiste básicamente en analizar, estudiar un código malicioso concreto. ¿Vale? En vuestras calificaciones tenéis un campo que se llama asignado bloque 2. Ahí está el número del código malicioso que se os ha asignado. ¿De acuerdo? Si alguno veis que no tenéis un número asignado, escribidme, porque a lo mejor hay alguien que tenga malos datos y al hacer la importación no se ha importado el código malicioso o el número de código malicioso. ¿Vale? Entonces, uno de los archivos que tenéis ahí es la lista de código malicioso. Pues podéis elegir el que se os ha asignado, el inmediatamente anterior o el inmediatamente posterior. O un código malicioso que no esté en la lista y que no haya hecho otro alumno. ¿Vale? Entonces, mi consejo es que si os interesa un código malicioso en concreto que no está en la lista, pues me escribáis para que no solapéis con otro alumno. ¿Vale? Porque si hay dos alumnos que han elegido el mismo código malicioso, pues ni uno ni otro. Porque yo no sé cuál ha sido el primero que lo ha elegido, a no ser que me lo comuniquéis. ¿De acuerdo? Entonces, elijáis lo que elijáis, dejádmelo claro para que yo sepa luego que estéis haciendo lo que os corresponde. ¿De acuerdo? ¿Dónde? En la introducción. O incluso en la portada, me da igual. Vale, importante, como os decía, a veces el código, los nombres corresponden tanto al código malicioso como a la botnet, como a la herramienta que instala el código malicioso o que el código malicioso forma luego parte de produce una botnet. Generalmente todas son código malicioso que a su vez pueden ser un botnet o una herramienta. En caso de que
puedan ser distintas alternativas, podéis elegir la que queráis. Cuando me refiero a varias categorías es que sea código malicioso, botnet o herramienta. ¿De acuerdo? Elegid la que queráis. Pero me lo dejáis claro. Igual, en el caso de familia, y vuelvo a hablar de cuando hablo de familia, me refiero a nombre, punto, letra, pues podéis elegir hablar de las características comunes o de un miembro cualquiera de la familia. ¿Vale? Entonces, si tenéis dudas, os las doy... Ay, no, perdonadme. Id apuntándolo y al final de la... En calificaciones está, sí, el atributo. Oye, el atributo, el asignado, ¿vale? Bien. Creo que lo dejé visible. Si no está visible, lo compruebo ahora mismo cuando acabemos la clase. Importante, una portada. Vale, aunque esté... Gracias. Gracias, Marco. Aunque esté entregado por Moodle y sepa quién procede, pues prefiero... Luego me descargo todos los archivos, entonces prefiero saber qué va con qué. Entonces, por favor, pues vuestro nombre, título, DNI o número de matrícula, lo típico. O sea, pero vamos, no se os olvide. Exactamente, es el número que aparece en la calificación. Bien, entonces, en la introducción, como os decía, me decís lo que queráis. Pues que este tiene que ver, os voy a hablar de tal virus o de tal código malicioso que se caracteriza por tal cual y pascual, ¿vale? No hace falta que me contéis lo que es el código malicioso, no hace falta que me contéis lo que es un virus, no hace falta que me contéis, ¿vale? Porque yo doy por hecho que eso lo sabéis. Ahora, si empleáis algún término que no hayamos visto en clase o que o lo empleáis con un sentido distinto al visto en clase, pues me lo decís, porque si no yo no voy a entender lo que habláis, ¿vale? Además de todo lo que os decía, hablar de la opción, la categoría y la familia, ¿vale? Simplemente, opción tal, categoría, código malicioso, familia, miembro concreto o características comunes. Es eso, telegráfico. ¿Vale? Eso lo podéis poner como una nota en la introducción y la introducción breve. La introducción, ya os digo, a manera genérica, de qué vais a hablar. Bien, ficha resumen. Aquí dejaba antes libertad, pero ahora ya, hace ya bastante tiempo, obligo a que sigáis todos estos epígrafes, es decir, cada puntito tiene que tener su contenido, ¿vale? Denominación, origen y autor, pues si se sabe quién es, si se sabe de qué país, la idea. Destinatario, muchas veces no es un código malicioso dirigido, pero sí que es un código malicioso que está orientado a un sistema operativo determinado o a una aplicación determinada, ¿vale? Fecha de lanzamiento y fecha de descubrimiento. Generalmente se puede saber más o menos la fecha de descubrimiento. La fecha de lanzamiento muchas veces es más difícil, ¿vale? Ahora, lo que es impepinable es que la fecha de lanzamiento no puede ser posterior a la de descubrimiento. Y algunos estáis riendo, pero me ha ocurrido, es decir, lo sacan después de que se haya descubierto. ¿Cómo es posible eso? O sea, no rellenéis por rellenar, no dividáis la información que encontréis en los distintos compartimentos sin que tenga sentido, ¿vale? Igual, tipo de código malicioso. Aquí quiero que me digáis cuál es el tipo según la autorreplicación y la independencia y luego el subtipo o la variante o lo que queráis. Eso me da igual. Y veréis que muchas veces a un código malicioso lo llaman a la vez gusano y troyano. Vosotros tenéis que determinar qué es lo que es. ¿Vale? El funcionamiento general. Aquí hay secciones. Modo de infección, modo de replicación, modo de propagación, modo de ocultación y qué es lo que hace la carga. ¿Vale? Si tiene una carga, es decir, se autorreplica e infecta y qué más hace. ¿Vale? No. Muchas veces la infección, la replicación y la propagación son muy similares, ¿vale? Y a veces uno no tiene muy claro cómo separarlas, ¿vale? Si lo contáis todo en uno, es hacer referencia en el otro a qué parte corresponde en la otra sección. No hace falta que me repitáis todo,
¿vale? Me puedes decir cómo se indica en el modo de infección, tal, o no es fácil separar la infección de la propagación porque tal y cual, ¿vale? Pero quiero que aparezcan todos los puntos. Otra cosa, tipo de vulnerabilidad relacionada. Hay veces que tenemos hasta el código o los códigos CVE correspondientes. Hay otras veces que solo se sabe que es vulnerabilidad de Windows o vulnerabilidad del sistema operativo o ser humano. ¿Vale? Hay veces que la vulnerabilidad principal es el ser humano. También contad con eso. Y repito, no vamos a contemplar que pueda haber ataques, que pueda haber código malicioso que no estén relacionados con ninguna vulnerabilidad. ¿Vale? Modo de desinfección. Aquí hay veces que vais a encontrar paso a paso cómo desinfectar un código malicioso. Hay otras veces que simplemente pues, usar el antivirus que lo contemple. También os digo, no hace falta que me expliquéis paso a paso o me copiéis todos los datos. Podéis hacer referencia al sitio en tal documento o en tal web o en tal. Se explica paso a paso. Básicamente consiste en tal. ¿Vale? Igual manera, tampoco necesito que me expliquéis todos los registros que cambian. Lo que me interesa es que sepáis qué registros cambia, por qué, pero no falta que me deis detalles de uno y otro y otro y otro y otro. Me basta con que me digáis dónde las puedo encontrar todos. Pero siempre que tenga coherencia y tenga sentido lo que me contéis, claro. ¿Vale? ¿Ejemplos de ataques donde se ha empleado? Hay veces que no hay datos, pero otras veces sí se sabe. Pues si se sabe alguna, bien. ¿Medidas de seguridad tomadas tras su descubrimiento? Pues igual. Muchas veces lo que se puede decir, pues se añadió a la base de datos de firmas, pues vale. Otras veces, pues se creó un CERT, pues se dejó que las macros dejaran de ser, de estar habilitadas por defecto. Otros miembros de su familia y luego transformación relevante, pues yo qué sé, lo que ocupa. ¿Qué le ocurrió al creador? Lo que queráis. ¿Vale? Pero quiero que estén todos estos apartados. Si en alguno no tenéis información, pues ponéis desconocido o no tiene sentido. Es decir, si yo tengo un troyano, el método de replicación, ¿cuál va a ser? Ninguno. El troyano no se autorreplica. ¿Vale? Pero demostrarme que habéis buscado información. Es decir, si tenéis 3 referencias, pues es que no habéis buscado mucho. Si en algún momento pedís información a alguien, pues si queréis pues podéis poner en copia oculta. No es necesario, ¿eh? Pero si queréis. Vale, importantísimo que el origen de la información esté claro. ¿Vale? Os decía, no admitimos plagio. Que a veces la gente me pone casi toda la información de un sitio y dentro de las referencias menciona un montón de lugares, menos justo aquel que ha clavado. Si no os pido que hagáis el análisis vosotros, no os pido que creéis algo nuevo, sino que aprendéis a buscar información y sepáis asimilarla y replicarla. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, según tal sitio, o he tomado tales datos. Si hacéis una mención acortada en el texto, mejor. Si no, por lo menos que estén todos los datos de todas las referencias que hayáis empleado. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Recomiendas alguna página? No, porque muchas, sí que es cierto, si vais a Symantec, McAfee y tal, hay unos, Kaspersky, tenéis un montón de código malicioso del que tienen explicaciones. Mi consejo es que no miréis en una, miréis en varias y comparéis. Y la idea de esto es que busquéis en varios sitios, comparéis y veáis cómo no coinciden muchas veces, o a veces uno calca tal cual lo que tiene el otro y no sabes cuál es el original. A no ser que te fijes en la fecha, entonces dices, ¿y por qué no lo menciona y dice de dónde ha sacado la información? Ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿Qué más? Luego, la entrega. La entrega se va a hacer a través de Moodle. Habilitaré las entregas debajo de las ficheros de la práctica. ¿Vale? Comprimido. Comprimido porque vais a tener que tener la memoria en PDF, por favor, porque otros años daba más
a margen de archivos, pero luego al final había cosas que no conseguía leer bien. Entonces, un PDF y la firma digital del documento y la clave pública para verificar la firma. Esto todavía no lo hemos visto, lo veremos más adelante, aunque tenéis las diapositivas disponibles por si queréis ir haciéndolo. Pero vamos, esto se hace en un momento y veremos cuando veamos herramientas concretas, pues explicaremos cómo se hace una firma y cómo podemos hacerlo con GPG, ¿vale? Cuando hablo de esto, no quiero decir que hagáis una firma en un PDF, que también es otra opción, pero no pido eso, pido la firma por separado del documento y la clave pública para que yo pueda verificar esta firma, ¿vale? Ya veréis, ya os digo cómo. Entonces, podéis preguntarme en cualquier momento, dudo en esto, aquí dicen aquí así y aquí dicen asao, sin ningún problema. Ahora, no me mandéis el archivo un día antes de la entrega y me digáis, está bien, ¿vale? Bien, fundamental, si no se cumplen las normas, 0. Que lo digo siempre y luego no lo cumplo, aunque todos los años digo que lo voy a cumplir. ¿A qué me refiero a esto? Si no tiene firma, 0 impepinablemente. Si en lugar de la clave pública me mandáis la identidad digital, 0 impepinablemente. Si no me dais referencias y noto el plagio, 0. Si os falta algún apartado, 0. Y creo que no me queda nada más. ¿Alguna duda? De todos modos, lo vamos viendo, lo revisáis y me preguntáis, ¿eh? A ver, Roberto. Si tenemos alguna, por el correo que pone las diapositivas, exactamente. El de la FI. Si me usáis el de la UPM también me vale, pero prefiero el de la FI, el de la facultad o el de la escuela, porque lo veo más a menudo. Porque no tengo redirigido, bueno, por problemas que no vienen a cuento para vosotros, ¿vale? ¿Dónde es el tema del que se tiene que hacer y se puede hacer preguntas? Vale, os recuerdo, en las calificaciones tenéis el número asignado. En la práctica, en los enunciados del código del ejercicio voluntario, tenéis la lista numerada con el correspondiente código al lado. ¿Vale? ¿Más cosas? Es independiente del ejercicio voluntario, pero de cara a la preparación de examen, ¿vamos a hacer ejercicios prácticos? Mi consejo es que vayáis haciendo los ejercicios de los exámenes y si tenéis dudas me preguntéis. Todavía no tengo decidido si dejaré un día para resolver dudas. Entonces, a lo mejor reduzco el temario, dejo el último día para resolver dudas en el que puedo hacer los ejercicios que queráis. ¿Vale? Más cosas. Bueno, ya os digo que si siguen saliendo los ejercicios voluntarios pueden puntuar negativamente, no. Como mucho puedes conseguir un 0. Negativamente no. Siempre van a sumar, si lo tienes bien, un 1, si lo tienes medianamente bien, 0,5, si lo tienes mal, pues nada. Vamos, la nota que saques, si sacas un 8, pues 0,8, ¿vale? O sea, mi consejo es que los hagáis, pero que tengan chicha, vamos a decir. No entreguéis por entregar, que hay gente que lo hace, pero al final no les sirve para nada, claro. Como ponía que puntuaba el 10% de la nota, exactamente. No, es al añadido, ¿vale? O sea, quien tenga todo con un 10 y tenga un 10 en los ejercicios voluntarios, sacaría un 12. ¿Vale? Pero en realidad, pues eso, un 10. ¿Vale? ¿Más cosas? Bien, pues nos vemos el próximo día. ¿De acuerdo? Y si tenéis más dudas, me preguntáis. Venga, bien.